Hola chiquis, soy David Poley y estoy en el Mercado Santo Domingo para elaborar una receta súper rica. Vamos a hacer gominolas caseras. Para esta receta vamos a utilizar muy pocos ingredientes. Aquí hay 200 gramos de fresas con un par de cucharadas de azúcar triturado, agar-agar, menta y azúcar en grano. Vamos a empezar echando, son muy importantes las cantidades, ¿vale? 200 gramos de fresa triturada con un poquito de azúcar. Vamos a echar el agar-agar. Aquí 2 gramos de agar-agar. Tiene que ser por cada 100 mililitros, un gramito de agar-agar. Aquí hay 2. Antes de ponerlo a hervir, tenemos que integrarlo de manera que no quede ningún bolo. Ahora lo vamos a poner al fuego. Mira, ya veis que está hirviendo. Es súper importante que hierva, porque si no hierve, no hace efecto la gelatina, ¿vale? Y que removemos bastante bien porque se pega bastante al fondo. Retiramos. Y mirad, mientras se estaba hirviendo, hemos puesto un papel film para que cuando gelifique no se quede pegado en el fondo, ¿vale? Y ahora solo queda echarlo. Y tarda en gelificar unas 3-4 horas. Es posible que antes de tiempo nos parezca que ya está, ¿vale? Pero es mejor esperar, porque a veces en la parte de abajo o en el centro no está del todo gelificado. Como tarda un poquito, yo tengo uno que he hecho con antelación. Mira, ya veis que le hemos puesto un poco de menta picadita encima para que le dé ese toque aromático. Soltamos bien. La cogemos, le damos la vuelta, mira. Ahora lo que vamos a hacer es cortarla. La vamos a hacer en cuadraditos, pero vosotros la podéis cortar con la forma que más os guste. Bueno, ya lo tenemos cortado y vamos a hacer como las gominolas que compramos en la tienda, que tienen azúcar por fuera. Por eso tenemos aquí un poquito de azúcar. Y ahora, con mucho cuidado, vamos a ir echando nuestras gominolas. Y las vamos a ir poniendo en nuestro plato de presentación. Yo me voy a quedar aquí terminando todas estas gominolas, ¿vale? Ahora volvemos. Bueno, pues aquí tenéis el resultado, nuestras gominolas caseras de fresa y menta. Que aprovechen.